San Martín de Porres, virtudes para vivirlas hoy en el siglo XXI. Jesús nos enseña a tener una vida en oración. Encontramos en la Biblia muchos pasajes donde Jesús hace oración. Lucas 6, 12, 13. Por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. En Marcos 1, 35 al 37. De madrugada, todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo, le dicen todos te buscan. En Mateo 14, del 22 al 23. Enseguida obligó a los discípulos a que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Después de despedirlas, subió al monte para orar a solas. Caía la tarde, seguía allí solo. ¿No? Vemos que Jesús es asiduo a la oración, a ese contacto con su Padre. Una de las virtudes de Martín de Porres es la oración. Tenía un profundo espíritu de oración y unión con Dios que lo asemejaba a otros grandes contemplativos. Se le vio repetidas veces en éxtasis y algunas veces levantado en el aire muy cerca de un gran crucifijo que había en el convento. Jesús nos enseña a tener una vida de humildad. Esto lo podemos ver en Juan 13, del 6 al 9. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús: si no te lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Vemos acá a Jesús siendo verdaderamente Dios. Él se ciñe el manto a la cintura y lava los pies a sus discípulos. Nos enseña este valor de la humildad. El valor de la humildad. Conocemos muchas anécdotas de la vida de Fray Martín, recogidas como testimonios jurados en los procesos diocesanos de 1660-1664 y apostólicos de 1679 a 1686, abiertos para promover su beatificación. Buena parte de estos testimonios proceden de los mismos religiosos dominicos que convivieron con él, pero también los hay de otras personas, pues Fray Martín trató con gentes de todas clases. Fray Velasco testificó que siendo él novicio acudió a la barbería del convento y como Martín no le hacía el arreglo como él quería, se enojó mucho y le llamó perro mulato. Respuesta: sí, es verdad que soy un perro mulato, merezco me lo recuerde y mucho más merezco por mis maldades. Y dicho esto, le obsequió un melocotón. Otra vez estaba Fray Martín limpiando las letrinas y un fraile le dijo, medio en broma, si no estaría mejor en el arzobispado de México, a donde quería llevarlo el arzobispo electo. Él respondió: estimo más un momento de lo que empleo en este ejercicio que muchos días en el palacio arzobispal. Pero una de las muestras más conmovedoras de su humildad fue la siguiente. En el convento del Rosario se produjo un día un grave aprieto económico y el prior tuvo que salir con algunos objetos preciosos para tratar de conseguir algún préstamo. Enterado Fray Martín corrió a alcanzarle para evitarlo.
Él sabía que los negros vendidos como esclavos eran bien pagados, hasta unos 1.000 pesos, y recordaba que San Domingo se ofreció como esclavo a los moros para sustituir al hermano de una pobre viuda. Mejor pues que desprenderse de objetos preciosos del convento era otra solución. Padre, yo pertenezco al convento, disponga de mí, véndame como esclavo, que algo querrán pagar por este perro mulato, y yo quedaré muy contento de haber podido servir para algo a mis hermanos. Al prior se le soltaron las lágrimas. Dios se lo pague, hermano Martín, pero el mismo Señor que lo ha traído aquí se encargará de remediarlo todo. Jesús nos enseña a tener una vida de obediencia. Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. El valor de la obediencia en Fray Martín de Porres. El día 2 de junio de 1603, después de 9 años de servir a la orden como donado, le fue considerado la profesión religiosa y pronunció los votos de pobreza, obediencia y castidad. El lego Fray Santiago Acuña testificó que nuestro santo cumplió el voto de obediencia con voluntad pronta y alegre. Fray Francisco Velasco confiesa que el siervo de Dios no era nada para sí, sino todo para la religión y para quienes le mandaron algo sin que nada se opusiera en él a esta virtud. No era, sin embargo, su obediencia un automatismo irresponsable, sino que estaba subordinada a la caridad y regida por la prudencia. Jesús nos enseña a amar al prójimo. En Juan 13, del 34 al 35, nos dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. En Mateo 7:12, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Vemos cómo Jesús nos enseña siempre a pensar en el prójimo. El valor de Fray Martín de Porres, amor al prójimo. San Martín de Porres dedicó su apostolado al servicio de los pobres. Durante su tiempo había varios lugares de atención médica de acuerdo a la clase a la que pertenecía la gente. De hecho, había hospitales solo para españoles, hospitales para negros libres y hospitales para atención médica de los indios. Estos últimos no gozaban la mejor estratificación en la sociedad y por ende la atención médica para ellos era pésima. San Martín introdujo un hospital que atendía a toda clase de personas sin ninguna distinción. Ese hospital era su caridad, a través de la cual atendía mejor a los pobres y a todos los desventajados de la sociedad, atendiendo en la puerta del convento, a la comida de los pobres o en otras gestiones y mandados. Fray Martín tenía muchas relaciones con indios, agricultores, negros y mulatos, con emigrantes sin fortuna o antiguos soldados, con mercaderes o carreteros o funcionarios. Jesús nos enseña a tener una vida de caridad. Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recibisteis. El valor de la caridad en Fray Martín de Porres. Sus habilidades y el ardor con que cuidaba a los enfermos atrajo incluso a los religiosos de otras comunidades que llegaban a Lima solo para atenderse con el santo. En la enfermería, en la portería del convento del Rosario, hoy Santo Domingo, atendía con acogedora bondad y amor a los pobres y enfermos. Su caridad universal
le llevará a convertir el convento en hospital porque sabe que el amor es la ley suprema. La justicia social. Hablar de la vida de Fray Martín es hablar del Evangelio, ya no en el abstracto, sino pues en práctica. Es descubrir el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, encarnado en una forma extraordinaria. Hermano Martín, le decía a la gente cuando andaba por las calles, defendía a los esclavos que lo tenían como a un padre, sin perder su acostumbrada calma. Insistía en que los frailes respetaran los pocos derechos de estos maltratados. Gracias a su amistad ilimitada con Jesús sobre la cruz y en la Eucaristía, Martín había absorbido mucho de su compasión con los dolidos y su deseo de compartir con los hambrientos. Una historia hermosa vamos a contar, porque de alegría nos hace cantar. Martín, Martín, érase un negrito que de pequeñito ya solía rezar, y cuando veía hombres que sufrían ya sabía llorar. Martín, se llamaba Martín, negrito chiquitito con alma de marfil. Gatos y ratones en el mismo plato hacía comer, y el odio en los hombres con su alegre escoba lograba barrer. Martín, se llamaba Martín, negrito chiquitito con alma de marfil. Si a ti, Martín, blanco de nieve, te hizo Dios, hasta el cielo azul lleva a los hombres con ese amor. Martín, se llamaba Martín, negrito chiquitito con alma de marfil. Negrito chiquitito con alma de marfil. Negrito chiquitito